Bueno, hola chicos, cuarto año de arquitectura, les mando un saludo enorme, un saludo grande. Y bueno, les mando este primer videito para empezar a trabajar con lo que es el dibujo en la arquitectura. Entonces vamos a parar un poquito con la parte de historia, vamos a hacer unos trabajitos de dibujo. Y este trabajo de dibujo, por supuesto, está siempre relacionado con lo que es lo que venimos viendo de historia. Entonces, y el tema que vamos a ver ahora va a ser el tema de perspectiva. Entonces, si ustedes estuvieron viendo el Renacimiento, vieron que dentro de lo que es el Renacimiento, uno de los grandes descubrimientos o dentro de lo que fue el diseño y la arquitectura fue la perspectiva, el manejo de la perspectiva. El manejo de la perspectiva, quiero que entiendan algo también, no es solamente la dibujar, ¿no? Pues sino porque si bien la perspectiva es un método de representación, que lo que se buscaba con el método de representación era en lo que era pintura, básicamente, era tratar de que las pinturas tengan una visión más parecida a la realidad, a lo que veía el ojo humano, ¿no? Entonces por eso se descubre, se inventa este método de representación, que es el método de dibujar con perspectivas con fuga, ¿no? Ahí sí, cuando estuvimos viendo en los primeros videos de lo que era el Renacimiento, vieron que decía Lázara que había una búsqueda ya a finales del siglo XIII, siglo XIV, y la perspectiva se trataba de buscar en principio eh, como con figuras más grandes, más chicas, ya se daban cuenta ellos de que si yo quería representar algo más alejado tenía que dibujarlo más chico que lo que estaba más próximo, pero no encontraban el método. Entonces, digamos, con todo lo que fue el Renacimiento, el avance en las ciencias, en las matemáticas, en la parte de representación también tuvo un avance muy importante. Pero hay algo más además de la representación, porque la perspectiva en la arquitectura no es solamente representación. La perspectiva en la arquitectura tuvo un papel fundamental porque formó parte del diseño, y eso es algo que a veces quizás cuesta un poquito entenderlo, o a veces, después con el tiempo se dan cuenta. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando empezaron a representar, básicamente antes cuando se diseñaba quizás con algunas plantas, algún dibujo en planta, algún dibujo en vistas, ¿no? Pero básicamente lo que había estaba en la cabeza de la persona que dibujaba, la persona que diseñaba, ¿no? Del profesional, o que en ese momento no era una persona conocida, porque digamos las personas conocidas empiezan a aparecer en el Renacimiento. Antes, digamos, la mayoría de las obras son todas obras anónimas, ¿no? Quizás además porque eran obras que tardaban, no sé, 100, 200 años en construirse. Entonces empezaba una persona, después la continuaba otra, y la otra le hacía cambios, y así sucesivamente. Quizás en esa no dejaban planos, pues no había planos, ¿no? Quizás había algunas ideas, y estaba en la cabeza del que primero la diseñó. Entonces, lo que hace la perspectiva, lo que hace estos métodos de representación, de dibujar, también es dejar plasmado, ¿no? En un papel, ¿no? Documentación. Documentación, ¿para qué? Para que continúe después, en caso de que uno se muriera, el que viniera atrás haga exactamente lo mismo que él había diseñado. O si hace una modificación, la hace en modificación en base a un bosquejo o algún plano que es preexistente. Pero el tema de la perspectiva, básicamente lo que permite es que yo previamente puedo tener una imagen de más o menos cómo va a quedar esa obra terminada a los ojos de un espectador. Porque antes no estaba eso. Uno se la imaginaba, pero quizás en la persona, cuando de repente uno presentaba una obra, se encontraban con que el proyecto era otra cosa a lo que tenía uno pensado en la cabeza.
Entonces, ¿qué es lo que hace la perspectiva, el método de representación? Permite diseñar con la perspectiva. ¿Qué es lo que hace? Entonces, ¿qué es lo que permite? Permite que si yo hago un trabajo previo, hago un dibujo previo, más o menos, ¿no? A cómo se tendría que ver, a cómo ve una persona, yo me podía dar cuenta a ver si de repente ese edificio era demasiado corto, ya era muy corto, o era muy largo, o era muy alto, o la relación entre alto y ancho no era lo que yo tenía pensado. Entonces, eso es básicamente la perspectiva en la arquitectura. Es diseñar pensando en tres dimensiones. Por eso fue fundamental el manejo de este método de representación. ¿Eh? Entonces, bueno, yo lo que les voy a, para poder explicarles, yo lo que les voy a enseñar primero, previamente, yo les voy a enseñar este método de perspectiva, ¿no? Que es un método que sé yo, hay varios métodos, ¿eh? Ustedes ya vieron el año pasado uno, pero que solamente era para un punto de fuga. Y ahora vamos a aclarar el tema esto de los puntos de fuga, ¿no? Porque los puntos de fuga, perdón, básicamente, ¿qué es? Son los puntos hacia donde se dirigen las líneas que son paralelas. ¿eh? Cuando nosotros hablamos de un punto de fuga, dos puntos de fuga, tres puntos de fuga, no significa que solamente hay tres puntos de fuga, sino que hay, ¿verdad? Hay infinitos puntos de fuga. Ya lo van a ir viendo, después lo vamos a ir viendo. Lo que decimos cuando hay un punto de fuga o dos puntos de fugas dentro de lo que es ese diedro, que es ese famoso cubo, ¿no? Que está compuesto por tres planos, el plano XY, que es el horizontal, ¿no? Un plano YZ, que es uno de los lados verticales del cubo, y el otro que sería el XZ, ¿no? Son esos tres planos. Entonces, cuando nosotros hablamos de plano de perspectivas con un punto de fuga, significan que solamente las líneas que fugan son las que son paralelas, por ejemplo, solamente al eje X, ¿no? Dentro del plano XY estarían fugando nada más que las líneas X, las líneas que son paralelas al eje X. Los planos, las líneas verticales y horizontales se mantienen paralelas. Entonces solamente fugan uno solo dentro de lo que sería el cubo ideal. Las perspectivas de dos puntos de fuga, eh, las únicas que estarían fugando serían las que estarían paralelas al plano XY. Entonces fugan las líneas que son paralelas al eje X y las líneas que son paralelas al eje Y. Las líneas que son paralelas al eje Z se mantienen verticales. Acá yo les voy a poner un ejemplo, ven que está acá. Este libro se los voy a dejar por si lo quieren ver, es un libro de referencia. Pero ven lo que les digo, ven, si suponemos que por ejemplo este es el plano XY, ¿no? O sea, estas son las líneas X y estas son las líneas Y. Y todas las líneas Y fugan hacia un punto. Las que son paralelas a X fugan en otro punto, pero las que son verticales se mantienen iguales. Este dibujo está un poquito deformado, pero cuando hablamos de perspectiva de tres puntos de fuga, estas líneas verticales también tienen una fuga. Pero esas no las vamos a ver. Nos vamos a mantener solamente en la perspectiva con dos puntos de fuga. ¿Por qué no vamos a hacer con tres puntos de fuga? Porque es un poco más complicada, es un poco más compleja y la verdad que no tiene mucho sentido porque prácticamente para lo que es una obra arquitectónica el tercer punto de fuga es prácticamente imperceptible, ¿eh? De acuerdo a la posición del observador. Entonces, la verdad que no tiene ningún sentido. Eso sirve, por ejemplo, cuando sí necesito hacer, por ejemplo, representaciones aéreas, o necesito darle, no sé, algo más
con más fuerza si yo quiero quiero enfatizar las alturas, entonces de repente necesito dar esa sensación de, por ejemplo, la altura, entonces necesito sí o sí que de repente la tercera fuga se quede acentuada. Pero si no, no, en lo que hace a lo que es obras, ¿no? que es con el manejo que nosotros vamos a trabajar, que son dentro de las incumbencias de mayor de obra, solamente con los 2 puntos de fuga se alcanza. El tercer punto de fuga no lo vamos a tener en cuenta. Antes que nada, también, antes para empezar esto, yo lo que les voy a pedir es lo siguiente. Yo les voy a enseñar, y la verdad que como es un poco complicado, ¿no? Enseñar a través de videos, no siempre ustedes van a estar, tienen el tiempo para ver estos videos, ¿no? Entonces yo lo que les pido es que hagan lo siguiente, yo voy a hacer más o menos 3, 4 ejercicios de ejemplo. Vamos a empezar tranquilos con un cubo, después al cubo lo vamos a ver de distintas formas, después al cubo le vamos a ir sacando partes al cubo y vamos a ir viendo cómo se va dibujando. Yo lo que les pido es que ustedes copien tal cual el ejercicio como yo lo hago. Copienlo tal cual, porque ustedes, eso es lo que ustedes me van a ir entregando como tarea. Yo quiero que ustedes lo hagan. Quiero que ustedes sí o sí, en principio, van a tener un montón de dudas. Por supuesto, si hay una duda, me avisan, ¿no? me la escriben. Lo ideal sería que, para que sean todas las dudas que se van haciendo, yo voy a abrir dentro de lo que es el tablón de clase, el lugar de consultas, para que ustedes, todas las consultas pasan por ahí, porque si de repente me hacen consultas personales, a veces no las veo yo. Piensen que yo tengo tengo 6 clases más, 6 cursos más, ahora me pusieron las aulas de la resolución 612 y son como 100 alumnos, se me hace difícil ir mirando cada uno si me hace una pregunta en particular. Por eso yo voy a abrir un tablón de consultas, entonces ustedes me van a consultar ahí. Es mucho más fácil que yo las pueda visualizar y contestarle más rápido. Otra cosa, antes quizás de hacer una consulta, traten de hacer los 4 primeros ejercicios. Traten de hacer los 4 primeros ejercicios, estos 3, 4 que voy a hacer primero, porque hay ciertas dudas que se van a ir aclarando a medida que ustedes van dibujando. Dibujan 1, 2, 3, y esto es como es muy repetitivo, quizás se van dando cuenta solo, ¿no? Porque hay si bien no es difícil, pero sí tienen que ser muy meticulosos, tienen que tener mucho cuidado, ¿eh? Eh, porque a veces se generan muchas confusiones y yo mismo voy a ir, como yo ya sé muchos errores que ustedes cometen, yo mismo me voy a ir les voy a ir contestando o por lo menos les voy a ir diciendo cuáles son esos posibles errores que ustedes van a ir cometiendo o que pueden llegar a cometer. Entonces, a medida que yo voy haciendo los ejercicios, ustedes los hacen y no hay ningún problema. Otra cosa, para hacer los ejercicios, no quiero que me utilicen hojas nuevas, no gasten plata en eso. Pueden usar hojas viejas, de láminas viejas del año pasado, del primer año si quieren, las dibujan en la parte de atrás, no hay ningún problema. No hace falta que le pongan rótulo, lo único que les pido es sí que en la parte inferior de la lámina, yo después se los voy a mostrar cómo tienen que hacer, cómo tienen que entregarla, después para que mandarme la foto, tiene que estar escrito en tinta el nombre de ustedes, eso no hay ningún problema. Para poder hacer este tipo de ejercicios pueden usar, les digo, láminas viejas, la parte de atrás, usar por ejemplo 2 hojas A4 y las pegan con cinta del lado de atrás, no, obvio, porque si no, si ponen cinta scotch del lado de adelante no van a poder dibujar, no va a patinar el lápiz. Hojas viejas que tengan,
papel afiche, lo que tengan, entonces yo, ahora a medida que yo voy haciendo estos ejercicios, que lo voy diciendo, les voy enseñando, por supuesto voy a seguir aclarando este tipo de cosas. Ustedes me los van a ir mandando, yo voy a armar una tarea especial, una tarea que se va a llamar perspectiva, entonces ustedes ahí me van a mandando todos los ejercicios que van haciendo, ¿no? Digamos, estos ejercicios que van haciendo. Yo lo que necesito es que ustedes los hagan, por favor, háganlos. Pueden usar lápiz, pueden usar tinta, pueden usar virome, pueden usar, es más, yo después les voy a ir diciendo también de que es conveniente a veces que trabajemos con colores al principio. Si de repente tienen un lápiz de color o un marcador fino para trazar, está bueno utilizarlo, o viromes de color, podemos usar corrector, no hay ningún problema, pues son ejercicios, son dibujos de práctica, no son dibujos de entrega. Entonces, lo que quiero que entiendan es el método, quizás estos dibujos van a estar enchastrados, van a estar, le van a pasar corrector, le van a pasar lápiz encima, no interesa, lo importante es que después de hacer estos 3, 4 ejercicios que vamos a hacer, que más o menos vayan dominando el método de perspectiva. Van a ver que este método que yo les voy a enseñar sirve tanto para una perspectiva con un punto de fuga como para 2 puntos de fuga. Entonces, yo primero voy a empezar con el de 2 puntos de fuga y después lo vamos a ver cómo se aplica al método de un punto de fuga, que es exactamente el mismo. Por otro lado, vamos a tener que tener en consideración algunas cositas. Bueno, voy a cortar este video porque yo, la verdad, el programa que estoy utilizando para grabar estos videos, no puedo pasarme más de 20 minutos. Entonces, bueno, lo que voy a hacer, voy a cortar ahora y voy a mandar el segundo video con unas cosas que tenemos, algo que tenemos que ir teniendo en cuenta, ¿no? Para poder dibujar esta perspectiva. Ahora se lo voy a explicar y se lo voy a explicar con este libro que aparece acá atrás, que después yo se los voy a dejar, les voy a dejar el link para que lo miren, y si lo quieren mirar lo miran, si no, no hace falta.